En nuestro programa de hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa además a todos desde hace un tiempo, pero especialmente con la última pandemia. Hoy está con nosotros el director general de Salud, Carlos Artundo. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado hasta Peralta, hasta nuestros estudios, para dar información, que es importante a los espectadores de 30 Televisión, de cómo está y cómo va a estar también, porque hay retos a futuro que nos vas a contar, el tema de la salud en nuestra comunidad foral y en nuestra zona especialmente. A partir de ahora, Carlos, después de una época pandémica que hemos pasado sin precedente, ¿cómo ha sido esta pandemia para vosotros desde el departamento? Bueno, brutal. Es una situación muy excepcional en la que sí, al departamento y sobre todo a los profesionales sanitarios nos ha tocado estar en primera línea y yo creo que aprovecharía para también los de la zona de aquí, de la zona de Peralta y toda la zona media de Navarra, agradecer muy sinceramente el que han estado ahí, han estado y están dando el do de pecho, intentando atender a la gente lo mejor posible, y yo creo que eso no hay que olvidarse, porque los aplausos, como se suele decir, han quedado muy lejanos. Yo creo que los aplausos, que no van exentos también de exigencia y de crítica cuando tenga que ser a nuestra gestión, a lo que hacemos, pero es de justicia, me parece, reconocer el trabajo de las sanitarias y los sanitarios de Navarra, que la verdad es que han estado y siguen estando al pie del cañón de una manera muy profesional. Bueno, hablamos, me estaba acordando ahora, mientras nos comentabas esto, que estoy totalmente de acuerdo, de esas campañas de vacunación brutales en cuanto a cantidad, en cuanto a organización. Hay también, si me permites, bueno, pues incluyo, ¿no?, por ejemplo, a miembros de Protección Civil, de Cruz Roja, que también, al menos en esta zona, han colaborado en todo lo que ha sido la organización, ¿no?, de esas vacunaciones, que se han hecho de una forma extraordinaria, en tiempo récord, y que vamos a hablar ahora también de lo que está mal, pero es de justicia, como bien decías, Carlos, hablar de lo que también se ha hecho bien, ¿no? Sin duda, yo creo que la parte crítica y autocrítica es fundamental. Si queremos mejorar las cosas, si queremos cambiar las cosas, no podemos quedarnos en la autocomplacencia, pero también es de justicia, entiendo, como dices, valorar lo que se ha hecho bien, porque detrás de algo que ha funcionado hay el trabajo y el esfuerzo de muchísima gente. ¿Qué deficiencias ha puesto en valor esta pandemia? A ver, la atención primaria, por ejemplo, hablando de un tema que era un reto que tenemos importante, ¿no?, que hay que resolver y hay que mejorar sin duda, la atención primaria tenía y tiene debilidades estructurales de hace muchísimos años, problemas muy serios estructurales. Estamos viviendo todavía con una concepción de la atención primaria de hace 30, 40 años. La realidad ha cambiado, los pacientes han cambiado, la sociedad ha cambiado radicalmente, las necesidades también, eso por una parte. Y luego con una serie de debilidades, de problemas estructurales, de los importantes, que no se han resuelto en muchísimos años. Entonces, ¿qué ha hecho la pandemia? La pandemia, yo utilizo siempre esa metáfora porque me parece que es muy gráfica, ¿no? Que lo que ha hecho es reventar las costuras del sistema. Ya había costuras, ya había heridas, había defectos sin lugar a dudas. Pero lo que ha hecho la pandemia es reventar eso en una situación tan excepcional y nos ha puesto, pues yo diría, descarnadamente de manifiesto los problemas que hay en atención primaria. Eso está claro y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, lo conoce todo el mundo y es así. ¿Y cuáles serían esos problemas que habéis detectado, ¿no? Porque como usuario uno puede verlos, pero desde el departamento, esos problemas que estoy de acuerdo, que vienen de años atrás y que no se han atajado, ¿no? Los principales, ¿cuáles son, Carlos? Bueno, yo el primero diría la falta de profesionales. La falta de profesionales médicos, sobre todo, porque afortunadamente en otros, digamos, estamentos profesionales o profesionales sanitarios tenemos en Navarra, pero médicos prácticamente no hay. Y además una situación, es un problema que todavía lo vamos a tener los próximos años. A mí no me parece que es una buena idea no decir la verdad. Yo creo que hay que situar los problemas donde están y reconocerlos de una manera clara, precisamente para poder intentar
resolverlos o al menos paliarlos, minimizarlos. La situación de falta de profesionales médicos en concreto la tenemos ahora y la vamos a tener todavía unos cuantos años. ¿Por qué? Porque el balance, estamos en el baby boom de profesionales médicos como de otras profesiones, y entonces en estos años la gente que se jubila, que se va a jubilar, es un número muy importante de profesionales. Sin embargo, la gente que formamos, la gente que entra, no llegamos a un balance. Y eso que desde hace 2 años se ha duplicado el número de profesionales, por ejemplo, MIR, que formamos en Navarra. Eso, afortunadamente, dentro de unos pocos años llegará a balancear, tendremos un balance y, por tanto, iremos resolviendo ese problema. Pero eso es imposible de solucionar solamente porque quieras, porque no hay... para formar un médico de familia, una médico de familia, son muchos años de especialidad, de formación, eso no se improvisa. Y eso hay que planificarlo con tiempo. No se hizo en su momento, hace décadas, estoy hablando no de ayer, ni antes de ayer, ni la legislatura pasada, ni la otra. Estoy hablando de muchos años en España en general, por parte de todas las entidades, las universidades, el ministerio, que tienen competencia en la formación de los profesionales sanitarios, y entonces ahora estamos sufriendo las consecuencias. ¿Nos podemos conformar con eso? Por supuesto que no. Entonces hay que tomar medidas para solucionar en la medida de lo posible eso. Una ya se ha tomado, que es doblar el número de profesionales que formamos, pero claro, la solución cuando veamos a eso no va a ser mañana, va a ser dentro de 3, 4, 5 años, donde ese balance entre profesionales que se jubilan y profesionales que se incorporan, nuevos profesionales que se incorporan, llegue a una situación de equilibrio. Mientras tanto, hay que tomar soluciones contingentes para garantizar algo tan importante como es la atención básica de la población en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, y en eso estamos. Otro problema fundamental, aparte de la falta de profesionales, es, digamos, las herramientas de gestión. Nos faltan herramientas de gestión suficientes para poder gestionar unos servicios que son muy complejos, cada día más complejos en sanidad. Hay que recordar que los servicios sanitarios funcionan 24 horas al día, 365 días al año. Eso no pasa con otros servicios públicos ni privados. Y además la importancia que tienen para la población. Porque si tú preguntas a la población en cualquier pueblo de Navarra qué es de las cosas más importantes y de los servicios más importantes, te va a contestar clarísimamente que la salud y los servicios sanitarios. Falta de profesionales, herramientas de gestión, ¿qué más hay que solucionar en la salud navarra? Los retos también tienen que ver con por ejemplo, estamos hablando desde la televisión de Peralta y de la zona media de Navarra, la estabilización de las plantillas en el medio rural. Importantísimo. Efectivamente, poder atraer a los profesionales médicos al medio rural. ¿Qué es lo que está pasando? Que los profesionales médicos, enfermería, los profesionales sanitarios, la tendencia que hay es, como en todos los lugares del mundo, a irse a vivir a las capitales, a irse a vivir a Pamplona, bueno, Tudela un poquito menos, pero también tiene una cierta capacidad de atracción. Entonces es un problema porque nos descapitaliza completamente la atención y la asistencia en el medio rural. Y eso se conoce perfectamente en todas las zonas rurales de Navarra. Tenemos que poner en marcha medidas concretas que significa que atraigan a profesionales a trabajar en el medio rural. Y fíjate, la primera medida es que que los profesionales que se están formando conozcan el medio rural. Hemos empezado, a raíz de la pandemia precisamente, a descentralizar las formaciones y las prácticas de estudiantes de medicina y estudiantes de enfermería mediante acuerdo con las dos universidades, la Universidad de Navarra y la Universidad Pública, en el medio rural. Por primera vez, el año pasado, empezaron estudiantes de medicina, lo que estamos comentando, a ir a acompañar a profesionales de medicina y enfermería en el medio rural. Los ayuntamientos, los alcaldes, en este caso hablábamos antes, alcaldes, alcaldesas, piden otros incentivos. ¿Esto se está planteando o lo veis inviable? No, se está planteando. De hecho, en el marco del reto de primaria, hablando de primaria, es una de las cosas que está contemplada.
dos tipos de incentivos. Ahí se habla solamente de los puntos de especial actuación o de más difíciles de cubrir en Navarra, pero bueno, podríamos extender de alguna manera la misma lógica al medio rural y sobre todo las zonas rurales más difíciles de cubrir, porque también es verdad que no todas las zonas rurales son igual de difíciles de cubrir. Hay zonas rurales, por las razones que sean, que son conocidas, que son más fáciles de cubrir con profesionales, y otras que son muy difíciles. La nuestra, por ejemplo, es de las complicadas. La de Peralta es de las complicadas y lleva siendo de las complicadas desde hace bastantes años. Entonces, ¿qué tipo de incentivos es lo que estamos estudiando? Para poder promover, facilitar, incentivar que los profesionales, que la gente se pueda quedar aquí. Entendemos, y es lo que estamos trabajando, que tiene que haber dos tipos de incentivos. Unos económicos y otros profesionales. Y cuando hablamos de incentivos profesionales, bueno, todo es la economía y el dinero, que por supuesto, pero también tiene que haber otro tipo de incentivos que a la gente le motive para poder estar en las zonas rurales. Incentivos que tienen que ver con los baremos, con los méritos, que luego les sirvan para traslados en la carrera profesional, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos, lo que estamos estudiando y lo que queremos negociar. Esto hay que negociarlo, lógicamente, con los sindicatos, negociar con los sindicatos que representan a las profesiones sanitarias y poderlo implementar, ponerlo en marcha pues lo antes posible y, desde luego, antes de que termine la legislatura. Hablábamos de déficit de médicos, de déficit de profesionales. Se hablaba también, yo creo que fue ya el año pasado, de que esto se iba a resolver con una OPE y que se iba a resolver a principio de año. ¿Cómo está el tema de la OPE y cuándo vamos a poder tener cubiertas, si va a ser así, las plazas completas de nuestros centros de salud? Bueno, pues estamos cerca, estamos a punto de caramelo, porque las pediatras, por ejemplo, en la zona hay 2 plazas de pediatría que se van a cubrir, y se van a cubrir, yo creo que será en abril, el próximo mes de abril, se cubren las 2 plazas de pediatría. Y las plazas de medicina, que creo recordar que son 9 plazas, 7 de mañana y 2 de sures, de urgencias, esperamos que se puedan cubrir a principios de mayo. O sea que es verdad que ha sido un proceso lento, porque esto se convocó ya antes de verano del año pasado, y estamos revisando precisamente a ver si somos capaces de hacer las oposiciones más cortas, más ligeras, para que realmente se pueda incorporar la gente, que es muy importante. Hacer OPEs estabiliza plantillas. Y también para el problema que hablábamos antes de poder atraer profesionales al medio rural, es importante la OPE, el sacar una plaza definitiva, porque eso es lo que nos permite, de alguna manera, estabilizar la plantilla y, por tanto, eliminar una cierta temporalidad que significa también precariedad y significa afectar e impactar en la calidad de la atención a las personas, a la gente, ¿no? O sea que es una buena noticia, y eso van a ser en los próximos 2 meses, vamos a tener ya las pediatría tomando la plaza, y también medicina familiar y comunitaria, tanto en horario de mañana como las 2 en horario de tarde-noche de urgencia. Yo creo que eso es una buenísima noticia, y que hay que seguir insistiendo en convocar las plazas vacantes de OPE y en estabilizar plantillas. Podemos decir que tanto en la zona media, entendiendo como zona media la zona de Tafalla, como la zona de Peralta, un poco toda esta cobertura que nosotros tenemos, ¿se van a cubrir todas las plazas con esta OPE de abril-mayo? ¿O va a quedar alguna plaza para la próxima? Se cubren las plazas, pero eso cambia totalmente, cambia cada mes, porque cada mes esto es dinámico. Sí, puede haber jubilaciones, efectivamente, o traslados, ¿no? Jubilaciones hay continuamente. Lógicamente, cuando te toca la jubilación, pues te jubilas, y en un colectivo que es muy grande en toda Navarra hay continuamente jubilaciones. Entonces, por eso necesitamos seguir convocando OPEs y seguir estabilizando plantillas, porque es un proceso que no para. Hablamos, Carlos, de pediatras, de médicos, de servicio de urgencia, ¿y las enfermeras?
Porque se hablaba también dentro de ese reto, ¿no?, al que se está enfrentando, o esas nuevas vías que se están buscando, de implicarlas mucho más. También recientemente tuvieron su propia oferta de empleo. Algunas no estaban muy contentas porque decían que quizás no era el momento adecuado para crear esta OPE, precisamente por lo que estábamos hablando antes, de lo que les estaba suponiendo el esfuerzo, ¿no?, en vacunaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo planteáis el tema de la enfermería? Bueno, el tema de la enfermería, la OPE se resolvió. Es verdad que ha habido controversia y que seguramente hay razones de peso y de justicia en las críticas, algunas de las críticas que se han hecho. También es verdad que hay que explicar las cosas, o tratar de explicarlas al menos con claridad, ¿no? Cuando se convocó la OPE de enfermería, que recuerdo perfectamente, era la vuelta de verano, teníamos poquitos casos de COVID en Navarra. Claro, porque una OPE tiene unos procedimientos y unos plazos legales. Es verdad que nos planteamos el suspender la OPE cuando vimos ya la importancia, la magnitud de la sexta ola, ya por el otoño, el invierno del año pasado. Pero primero, eso significa también dañar y afectar a muchas personas, muchas enfermeras que habían hecho sus planes personales y profesionales en función de preparación de la OPE. O sea que realmente por los dos lados hay ventajas e inconvenientes. Se podía perjudicar, hicieseis lo que hicieseis, perjudicabais a un grupo de personas, efectivamente, ¿no? Perjudicabas, hicieras lo que hicieras. Si mantenías la OPE, perjudicabas fundamentalmente a la gente, además gente que, yo quiero decirlo de nuevo, que ha estado ahí, y que ha estado, que sí que se ha visto objetivamente perjudicada para preparar, para estudiar para la OPE, y mientras tanto no estaba dando servicio. Y que aún sabiendo que estaban yendo contra su propio futuro, porque no se estaban pudiendo preparar la OPE como debían, pusieron la vocación y el servicio al ciudadano por encima de todo, ¿no? Sí. En ese sentido, esto ha sido un poquito injusto, ¿no? Sí, y hay que reconocerlo en el sentido de reconocerles lo que han hecho y la profesionalidad que significa, la vocación que significa, el servicio que significa. Por eso, y lo hemos dicho también, de hecho le dijimos a profesionales, le mandatamos a profesionales del Servicio Navarro de Salud que estudien la manera como en futuras OPEs se puede compensar a las personas en méritos, en como sea legalmente posible, compensar a esas enfermeras que han estado dando el callo en la sexta ola, que han estado trabajando, no se han quitado de trabajar, porque además las necesitábamos para dar el servicio y la gente les necesitaba, y por tanto no han podido preparar en las mismas condiciones que otras personas que estaban que no estaban trabajando y por tanto tenían más tiempo y más posibilidades de preparar. Eso hay que intentar compensarlo, hay que intentar reconocerlo en la práctica. Pero lo importante, creo que no hay que olvidar, insisto, que hay 422, creo recordar que era, enfermeras que se van a incorporar al servicio y por tanto van a disminuir el número de profesionales de enfermería, de cuidados que teníamos pues de una manera temporal, de aquellas maneras, o cubriendo con contratos cortos o sustituciones, en fin, de muchas maneras. Seguís un poco en esa línea, Carlos, de la que se habló dentro de esos retos y de esas modificaciones, ¿no?, que estáis pensando, nos decías, ¿no?, falta de profesionales, intentar mitigar eso, las herramientas de gestión. ¿Seguís pensando en darles, no sé si decir más autoridad, no sé, más competencias a las enfermeras dentro de lo que es esta reestructuración de atención primaria en la que estáis trabajando? Total. Pero fíjate, Jaione, no es que nosotros les demos más competencias, es que las competencias ya las tienen. La enfermería en Navarra, en España, tiene un nivel de competencias, de formación impresionante. Están muy preparadas. Los últimos años, las últimas décadas, han subido en términos de formación, de preparación, de una manera clara. Eso lo sabe todo el mundo. Y sobre todo lo sabes cuando has trabajado, como es mi caso, en el extranjero, en sistemas de salud y en organizaciones internacionales, que vamos, se rifan
a la enfermería de Navarra, también la medicina, también la medicina de familia y en general, pero por ejemplo la enfermería en el Reino Unido, en países nórdicos y tal, vamos, si pueden contratar enfermería española formada con las competencias que tiene aquí, se la rifan. Por tanto, no es que nosotros les demos las competencias, que ya las tienen. Lo que hay que reconocer esas competencias, ese nivel de formación y hacerlo al servicio de la atención de las personas y de los enfermos que lo necesitan. Entonces, en el reto de primaria, en lo que estamos ahora, primero hay una apuesta muy importante del gobierno y que al final es de la ciudadanía, porque quien financia los presupuestos públicos es la sociedad navarra. Por lo tanto, hay una apuesta muy importante de en torno a 110 enfermeras nuevas sobre plantilla que se van a incorporar durante todo el año 22. Las primeras se incorporaron a finales del año pasado, pero bueno, se corresponden con el año 22. Durante todo el año 22 se van a incorporar a los centros de salud y a los consultorios de Navarra, sobre todo los que están más estresados, más tensionados porque tienen más demanda. Y se van a incorporar además no solamente para hacer más de lo mismo, que por supuesto de lo que tradicionalmente hace la enfermería en los cuidados, que son cuestiones muy importantes, ojo, el seguimiento de los crónicos, de los pluripatológicos, la asistencia a las visitas domiciliarias, la atención domiciliaria, los programas de educación para la salud, de intervención comunitaria, en fin, lo que se conoce. Pero también van a hacer algo que ya hace años que se había planteado en Navarra, por ejemplo, pero que la implantación es todavía muy minoritaria y ahora queremos de verdad ponerlo en marcha, que es que la enfermería, que insisto, tiene formación y competencias para ello, pueda atender procesos, por ejemplo, agudos de baja complejidad. Eso lo hacen en cualquier país europeo, por ejemplo, y eso tiene todo el sentido. Por ejemplo, por poner una enfermedad, algo dentro de lo que nos indica. Catarros, gripes, procesos respiratorios agudos, procesos de baja complejidad, procesos digestivos agudos de baja complejidad, incluso procesos urinarios, también de los habituales. Hay bastante patología de la que va todos los días a los centros de salud, a los consultorios, que puede ser de alguna manera atendida correctamente por parte de la enfermería. Y en los casos en que necesita un nivel de diagnóstico, de tratamiento de otro tipo, pues lógicamente será atendida por el médico. Pero la enfermería puede resolver, y resolver bien, con calidad, muchos procesos. Bueno, de hecho ahora lo están haciendo y en el caso de que consideren que hay que derivar, son las propias enfermeras las que derivan también de alguna manera en el médico. Carlos, algo que también ha cambiado y que aparte de la población le puede llegar a molestar y que yo creo que igual puede ir un poco por lo que nos estás indicando, ¿no? Por ver un poco ese administrativo hacia dónde tiene que derivar al paciente. Ahora cuando llamamos al centro de salud nos preguntan ¿y qué le pasa a usted? A mí, por ejemplo, no me importa, ¿no?, explicar lo que me pasa, pero hay mucha gente que dice, pero yo ¿por qué le tengo que explicar al administrativo lo que me pasa, ¿no? ¿Esto puede entrar dentro también de esa modificación? ¿Es lo que estáis pensando, que sea el administrativo de alguna manera quien derive en función de lo que le ocurre al paciente hacia enfermería o hacia el médico? Eso lo tenemos que revisar. De hecho, en el marco del reto de primaria se está revisando y se va a revisar centro por centro. De todas maneras, el administrativo no es el que tiene que hacer una prioridad clínica, no tiene formación para poderlo hacer. Quiero decir que los administrativos, y quiero dejarlo bien claro, durante esta pandemia han hecho un trabajo tremendo y además se han encontrado en el primer puesto de contacto con los ciudadanos, con el ciudadano. Y han tenido una situación, están teniendo todavía una situación muy complicada. Y yo me gustaría reconocer el trabajo del personal de administración que ha sufrido mucho, porque hablamos del personal de enfermería, médico, otros profesionales sanitarios, pero el personal administrativo en los centros de salud de Navarra y en los consultorios ha tenido una posición muy difícil, muy complicada, desde luego con poco aplauso por parte de algunas personas
y sin embargo han estado y están ahí. Dicho eso, sigo con la cuestión que es importante, es relevante. Efectivamente, lo que no se puede pedir al administrativo es algo que ni tiene formación ni competencias, ni debe por qué hacerlo. La priorización la tiene que hacer una persona, un profesional sanitario. El poder valorar, evaluar si esta persona necesita una consulta urgente, si esta persona necesita una visita domiciliaria, porque la condición no puede esperar y tiene que ser hoy, ahora, o puede esperar mañana, o puede esperar dentro de 2 días, porque la sintomatología no es urgente como para tener que dejar todo lo demás y atender inmediatamente. Eso es una valoración clínica que tiene que hacer un sanitario. Y así lo tenemos que reconocer y que organizar. Y esa es la idea. Probablemente mañana, viernes, tenemos una reunión con todos los directores y directoras de los centros de salud de Navarra, incluidos los de aquí, que de alguna manera es, para terminar, es una jornada de trabajo con ellas y con ellos, para discutir todos estos temas, también el de la admisión, la acogida, la gestión de la demanda. Es una de las cosas que tenemos que mejorar sin lugar a dudas. Se va a poner en esa reunión también encima de la mesa el inicio de la presencialidad, que es algo que también están reclamando, ¿no? Muchos usuarios. Yo no sé si vamos ya retomando esa asistencia presencial, no sé en qué punto estamos en este tema, Carlos. Pues mira, se va recuperando la presencialidad de una manera clara, con un matiz. Es que en diciembre y enero íbamos mejorando la atención presencial, recuperando atención presencial durante el año pasado, todo el año 21, y sin embargo, como es además perfectamente entendible, por la sexta ola, diciembre y enero, bajó la presencialidad. Y bajó porque aumentó muchísimo, se disparó lo no presencial. Claro, lo COVID, y además era COVID en la mayoría de los casos absolutamente banal, prácticamente sin síntomas, sin ningún tipo de gravedad, no se ha atendido en la sexta ola, no se ha podido atender, pero tampoco tenía sentido atender presencialmente. Se ha hecho miles y miles de llamadas telefónicas, de seguimientos telefónicos, insisto, a personas en principio sanas, que estaban o sin sintomatología o con una sintomatología muy banal, y se hacía un seguimiento puramente telefónico. Claro, al aumentar, al dispararse el seguimiento y la atención no presencial, telefónica, lógicamente ha sufrido lo presencial. Pero sin embargo, ya los datos de febrero, ahora mismo venía en el coche bajando a Peralta y mirando los datos de toda la zona, de aquí, de presencialidad, ya en el mes de febrero otra vez se ha recuperado y va ascendiendo la atención presencial, la presencialidad. Tenemos que recuperar presencialidad, eso está claro, pero también hay que decir que no todo debe ser presencial, no nos equivoquemos. Antes de la pandemia había atención no presencial, aproximadamente un 70-30 era antes de la pandemia, y es evidente que hay cosas que no se tienen que hacer presencialmente, que no tienen ningún sentido. Es decir, todos podemos entender que para que te comuniquen el resultado de una analítica estándar, normalizada, donde no hay ninguna cuestión importante a ver, pues eso perfectamente el profesional sanitario o la profesional sanitaria te lo puede comunicar por teléfono sin ningún problema, no necesitas consumir presencia ni por parte del paciente o de la paciente, de la persona, ni por parte del profesional. Eso todo el mundo lo entendemos. De la misma manera que tenemos que entender que para diagnosticar una enfermedad, para diagnosticar un proceso, lógicamente, como se dice en los pueblos, hay que echar las gomas, hay que diagnosticar, hay que auscultar al paciente, hay que ver al paciente, hay que ver los ojos, hay que estar con el paciente. O sea que eso también creo que lo entiende cualquiera. Resumiendo, tenemos que recuperar presencialidad. La tendencia es a recuperar, con la excepción de estos 2 meses que otra vez ha caído el tema presencial por la razón que hemos comentado, pero ahora otra vez en febrero estamos recuperando y esa es un poco la línea y la tendencia que tenemos que mantener. A mí, si me permites, Jaione, me gustaría también comentar un poquito lo del reto de primaria, lo que vamos a presentar mañana precisamente a todos los directores y directoras, en el sentido de que hay que hacer.
hay que resolver. Tampoco podemos ser pretenciosos o vender cosas que no son posibles. Nos queda lo que nos queda de legislatura, ¿no? Y este tipo de reformas, de cambios, de transformaciones exigen tiempo. Pero no podemos dejarlo así, la primaria como está. Es demasiado importante para la gente como para dejarla en la situación que está ahora. Entonces el guiño, la complicidad que estamos pidiendo a los profesionales, a todos los profesionales, es que nos pongamos en concreto ya a implementar, a ejecutar cosas que son importantes para la primaria. Tenemos un refuerzo sobre plantilla, además de las plantillas, de en torno a 167, me parece que son profesionales, por toda Navarra, que eso tiene su coste, que eso es una apuesta muy importante por la primaria. Eso significa 100 y pico, 110 creo que son enfermeras de refuerzo a incorporar este año. Eso significa, creo que son 17 psicólogos y psicólogas para reforzar la atención primaria, 11 personal administrativo para reforzar, 6 trabajadores sociales, la fisiocomunitaria, posibilidades de reforzar también desde atención primaria. Claro, hemos hablado, pero eso es un tema también interesante. Pero bueno, te volveremos a invitar, Carlos, porque yo creo que es importante el que también sepamos en qué estáis trabajando. Es importante, ¿no? El saber qué pasos están dando desde salud. Pero perdona, que te he interrumpido, no sé si querías... No, quería decir simplemente que esto, que lo tenemos que hacer y que lo que tenemos que hacer ya, que esa es la idea en esas próximas semanas, meses, durante este año y durante lo que queda, y también tenemos que hacer algunas reformas desde el punto de vista normativo que nos permitan mejorar la situación de los servicios sanitarios de Osasun Bidea, del Servicio Navarro de Salud y en particular en el foco con la atención primaria. En cuanto a lo de bajar a Peralta, vamos, prometido, encantado. Es un lujo poder estar aquí y también poder explicar y poder, con la información, porque muchas veces nos falta información en el esto, ser capaces de crear confianza, de crear esperanza en los profesionales, porque los profesionales son los que, si mejoramos la situación de los profesionales, el compromiso de los profesionales, la alianza con los profesionales, vamos a mejorar, lógicamente, la atención a la población, que es lo que, en definitiva, nos interesa y para lo cual estamos y es lo que hay que hacer. Bueno, pues nos quedamos con la palabra reto, Carlos, que es un poco lo que yo creo que podemos sacar, o lo que yo por lo menos he sacado como conclusión de esta conversación, ¿no? Más que entrevista también, de esta charla contigo. Retos importantes encima de la mesa que, en fin, os vais a enfrentar a ellos, os estáis enfrentando a ellos, y yo creo que lo que hay que pedir es a lo mejor un poquito de tiempo para que todo lo que queréis hacer se vaya poniendo en marcha, aunque hay cosas que ya habéis empezado, y un poquito de tiempo también para ver todos esos frutos, ¿no? Tiempo sí, pero me temo que no tenemos mucho tiempo, porque realmente la pandemia nos ha situado en una situación complicada y tenemos también que conseguir resultados lo antes posible, aunque sean modestos, aunque sean parciales. No cambiaremos la realidad, una realidad que, insisto, viene de mucho tiempo en 4 días, claro que no, pero paso a paso, pasos concretos que permitan a los profesionales y a la población ver mejoras concretas y avanzar, seguir avanzando sin parar, porque creo que es, como tú bien dices, el reto que tenemos y que además, también es un cierto privilegio poder estar aportando y empujando y contribuyendo a mejorar algo tan importante como son los servicios sanitarios, que, insisto, para la gente es lo primero. Y me gustaría también comentar una cosa. Cuando hablamos de lecciones para la pandemia, a lo mejor algún día podemos, si os interesa, hablar de lecciones que tenemos que aprender, ¿no?, de esta pandemia, y tenemos que aprender todos. Hay una que me parece que es inmediata y muy importante. Hay que reforzar nuestros servicios sanitarios, el sistema de salud y nuestros servicios sanitarios. Cuando vienen mal dadas, siempre
pero cuando vienen mal dadas aún más, es muy importante tener unos servicios sanitarios sólidos, fuertes, robustos, equitativos, que atiendan al conjunto de la población, viva donde viva, obviamente no solo en Pamplona, sino en cualquier pueblo de Navarra, aunque sea difícil retener los profesionales, que lo es, por supuesto, pues tenemos que garantizar eso, y eso significa apoyo social, apoyo político, apoyo mediático y de todo el mundo, para que consigamos cada vez tener un servicio navarro de salud como el que se merece nuestra comunidad y todos queremos, ¿no? Y vital, ¿no? Que es un servicio, como dices, importantísimo, quizás el más importante. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Luego viene la educación y otros servicios que también son importantes, pero cuando uno tiene salud, ¿no? Es como la frase, cuando uno está bien y tiene salud, ya tiene más de la mitad de la historia conseguida. Carlos Artundo, director general de Salud, un verdadero placer. Vamos a apuntarnos en la agenda para hablar contigo dentro de un tiempo y ver cómo van esos retos y ver cómo va un poco esa evolución, porque la verdad es que nos ha tocado difícil época para emprender retos nuevos, pero hay que hacerlo, urge más que nunca. Muchísimas gracias, lo dicho, y a seguir trabajando. Gracias, Carlos. Gracias a ti, gracias a vosotros también, y un privilegio poder estar por aquí y dirigirme a gente de esta zona de Navarra, a la que, bueno, no conozco tanto, conozco algo, y desde luego me parece que es una gente que merece la pena. Bueno, pues tu casa, cuando quieras, cuando tengas algo que comunicar, nosotros solo hacemos de intermediarios, Carlos, así que aquí estamos a tu disposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros.